Hola queridos, qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy lunes 7 de abril, feliz inicio de semana. Estamos en nuestra serie El Camino a la Cruz. Hoy es el día 29. El devocional de hoy se titula Promesas Vacías. Promesas vacías. Los seres humanos a veces decimos que vamos a hacer cosas que no hacemos. Prometemos cosas, yo siempre voy a hacer esto, yo nunca te voy a fallar, te prometo que voy a estar ahí. Y terminamos por no hacer lo que prometimos. Así somos los seres humanos. Somos a veces, vamos a decir la verdad, infieles a nuestras palabras, infieles a Dios, infieles los unos a los otros. Y es uno de nuestros defectos como raza caída, como seres humanos pecadores, esa es la verdad. Pero tenemos un Dios que es fiel, tenemos un Dios que no es como nosotros. Tenemos un Dios que permanece siempre fiel y que su promesa siempre se cumple y en eso podemos confiar. Pero no solo eso, tenemos un Dios que no solo es fiel, sino que nos ama a pesar de que somos infieles. Nos usa a pesar de que sabe que le vamos a fallar. Y Él sigue dándonos su amor, su gracia, su transformación y su misión. Él confía en nosotros para realizar la obra. Nosotros confiamos en Él, por supuesto. Dios no confía en nosotros así como nosotros confiamos en Él. Cuando digo que confía en nosotros me refiero a que nos confía una misión, nos da una misión, una tarea que hacer. Vamos a hablar de esto el día de hoy con el ejemplo de los discípulos de Jesús que así eran, impulsivos, hacían promesas que después iban a incumplir. Y aún así Dios los perdona, los restaura y les da una misión. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este día que nos permites despertar como cada mañana, ver la luz de un nuevo día, respirar, late nuestro corazón Señor por ti. Danos el día de hoy una palabra que podamos poner en práctica en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén queridos, vamos a la palabra de Dios en Mateo 26 del 30 al 35, dice así la palabra de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Me voy a quedar aquí en este primer versículo del día de hoy para recordar en dónde estamos. Estamos entrando a unas escenas pues importantísimas en la vida de Jesús. Ya son los últimos días. Literal es el último día antes de la crucifixión. Estamos ya en la noche del jueves. Jesús ha tenido un momento muy especial con sus discípulos. Han cenado, han celebrado la Pascua, que recuerdan era una celebración que recordaba la liberación de Dios y Jesucristo le da un nuevo significado, o más bien el significado que tenía desde siempre. Jesús lo revela. Esto es lo que representaba la Pascua, la liberación que Dios va a traer a su pueblo, no solo de Egipto, no solo de Roma, sino del pecado, de la maldad, del problema más básico de la humanidad. ¿Y cómo va a ser esa liberación? A través del derramamiento de sangre, a través de la entrega sacrificial del cuerpo de Cristo por nosotros. Y este es el nuevo pacto, así dijo Jesús, este es el nuevo pacto. No que Dios tenga muchos pactos, es el mismo pacto que Dios había tenido desde antes, pero que el pueblo de Dios había roto, porque se habían alejado de Dios, porque habían ido tras otros dioses, porque se habían olvidado de Dios. Pero Dios no se olvidó de su pacto, Él permaneció fiel a su pacto. Y Él prometió, voy a renovar mi pacto, y esta vez sí lo vamos a poder cumplir, dice Dios, porque ahora no va a depender de nosotros. El pacto de Dios no depende de nosotros. El pacto de Dios depende de la fidelidad de Dios que pone en nosotros su Santo Espíritu para que podamos creer en Él. No seremos perfectos nunca hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Pero mientras tanto su Espíritu actúa en nosotros para creer en Él, para arrepentirnos y poder ser perdonados, transformados y limpiados de toda maldad. Después de ese hermoso evento, Jesús sale con sus discípulos y se van al Monte de los Olivos, un monte muy importante en la Biblia, es un monte que estaba en Jerusalén y a las afueras de Jerusalén. Y sigue diciendo la Biblia. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Otra vez Jesús viene con lo que podríamos considerar malas noticias. Oye Jesús, acabamos de tener un momento bien bonito, cenamos, nos diste el nuevo pacto, luego cantaron un himno. Me encanta esa parte, porque dice que cantaron una canción. Imagínate a Jesús cantando con sus discípulos. Era una de las tradiciones en la Pascua, cantar un himno, se llamaba el Jalel y estaba basado en algunas partes de los Salmos. Y Jesús canta con sus discípulos y luego salen y les dice, todos se van a escandalizar de mí. Me van a abandonar.
Y dice Jesús, para que se cumpla lo que está escrito en el profeta. Mateo siempre, todo lo que pasa en la vida de Jesús nos dice que está cumpliéndose las profecías del Antiguo Testamento. Y esto está en el profeta Zacarías, que dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y eso había pasado en el pueblo de Dios muchas veces. El pueblo de Dios se había descarriado, y muy a menudo por los líderes que habían sido a veces infieles, pero en esta ocasión el líder es Jesús y Él es completamente fiel. Pero cuando Él sea herido, las ovejas también van a ser dispersadas. Los discípulos van a huir, lo van a abandonar, se van a escandalizar, como muchas veces, como tantas veces el pueblo de Dios se había ido. Los discípulos también se van a ir. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mira qué interesante. Jesús les dice, ustedes me van a abandonar, pero yo voy a seguir delante de ustedes y los voy a volver a juntar. En Galilea, de allá allá habían tenido su ministerio y vamos a volver a casa, dice Jesús. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, Jesús, yo nunca me escandalizaré. La palabra escandalizarse, no sé si significa lo mismo que para nosotros, pero en el texto original, la palabra escandalizarse tiene que ver con tropezar, con huir, con dispersarse. Mira cómo dicen otras traducciones, el versículo 33. Entonces Pedro respondió, aunque todos se aparten, yo nunca me apartaré. Dice otra traducción, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Tiene que ver con claudicar, con rendirse, con tropezar, con caer, con fallar. Y Pedro dice, si todos estos te van a fallar, yo no, Jesús. Y aquí vienen las falsas promesas de Pedro. Y mira lo que le responde Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lo que Jesús le está diciendo es, eres más hablador que un gallo. Del plato a la boca se cae la sopa, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y así tenemos muchos dichos, ¿no? Nosotros los seres humanos, ¿por qué conocemos eso? Cuando alguien te dice, no, ya maestra, por favor, no voy a volver a platicar. ¿Y qué hace el muchacho? Platica. No, ya no voy a volver a tomar. ¿Y qué hace el hombre? Vuelve a tomar. No, ya no voy a volver a fallar. ¿Y qué hace la mujer? Vuelve a fallar. Así somos los seres humanos. Decimos, prometemos y no cumplimos. Somos inconstantes, somos impulsivos. Prometemos cosas que no cumplimos. Y eso es muy humano hacer eso. Muy de los seres humanos. Pedro le dice, aunque sea necesario morir contigo, no te dejaré. No juzguemos tanto a Pedro. Por un lado, pues me gusta la intención de Pedro, ¿no? O sea, Señor, yo te voy a seguir hasta así tenga que morir. Me gusta la intención, el problema es que no lo llevó a cabo. Pero notemos esto, que todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo tampoco te negaré. Yo también daré mi vida por ti. Todos estaban muy seguros de que iban a poder ser fieles. Y en el momento decisivo demostraron lo contrario. Se escandalizaron, huyeron. Los 11 huyeron. Incluso Pedro huyó. Después Juan nos dice que el discípulo amado sí permaneció al pie de la cruz porque tenía conectes. Pero todos huyeron. Y Jesús se los había dicho. ¿Qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? Vamos a 3 enseñanzas el día de hoy. Número 1, Dios sabe que le vamos a fallar. Dios sabe que todos le vamos a fallar. Dios sabe que todos lo vamos a abandonar. Dios lo sabe, mi amado hermano. No nos creamos mucho. No nos creamos mejores que los demás. Cuando vemos a alguien fallar, nos sentimos mejores, ¿no? Ay, yo nunca haría lo que esa persona. ¿Ya viste lo que hizo fulanito? Yo jamás haría eso. O sea, yo nunca. Más pronto cae un hablador que un cojo, dice el dicho. ¿Se acuerdan que Jesús, el día de ayer estudiamos, acaba de hablar, el día de antier, de la traición de Judas? Y Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, y luego Judas se va. Me imagino que los demás se pudieron haber sentido, yo seguro no seré. ¿Seré yo maestro? Por supuesto que no. No te sientas mucho, mi amado hermano. No te sientas mejor que los demás. A veces somos muy juzgones y juzgamos a los demás solo porque pecan diferente a nosotros, porque todos pecamos. Y tú ves a alguien que peca, ay no, yo ese pecado jamás lo cometería. Y a lo mejor sí, esa no es tu tentación, pero tienes otra. Uno peca porque toma, otro peca porque chismea. Uno peca porque hace una cosa, otro peca porque hace otra, pero todos
no te sientas mucho. ¿Y sabes qué? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y aún así nos ama. Y aún así nos escoge. Dios escogió. Jesús escogió a Judas, que lo traicionó. A Pedro, que lo negó. A los otros 10 que salieron corriendo. O 9, si no contamos a Juan. Y Dios lo sabe. ¿Tú crees que no lo sabe? Claro que lo sabe. Dios sabe que le vas a fallar, mi amado hermano. Con Dios no puedes ocultar nada. Luego platico con jóvenes que me dicen, es que yo sí me quiero entregar a Dios, pastor, pero es que me da miedo porque luego le voy a fallar. Soy joven y pues hay cosas que quiero hacer y me da miedo. ¿Tú crees que Dios no sabe que le vas a fallar? Claro que lo sabe que le vas a fallar, pero más fallarle es no seguirlo. Más fallarle es irte como Judas. Eso es más fallarle. Eso sí es fallarle de verdad. Porque esta es la diferencia entre los 10 y Judas. Judas le falló, pero nunca volvió. Lo traicionó y nunca volvió. Nunca se arrepintió. Esta es la segunda enseñanza. Dios nos perdona cuando volvemos arrepentidos. Qué hermoso, porque a los 10 volvieron a Cristo. Los 11, si pensamos a que Juan nunca huyó. Pero Judas no. Pero los otros sí volvieron arrepentidos. Y Jesús los perdonó. Oye, Pedro hasta negó a Jesús, ya llegaremos a eso. Y Jesús lo perdonó. Jesús nos perdona, nos recibe cuando le fallamos. Por eso no es razón para no seguirle, pensar que le vas a fallar. Claro que le vas a fallar. Claro. El punto es volver arrepentido. El punto es volver a sus brazos. Pedir perdón, confesar tus pecados, arrepentirte de verdad. Y pedirle que te ayude a no volver a fallarle. Porque Él nos perdona, su gracia es maravillosa. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay lugar al que nos podamos ir tan lejos de Dios que no podamos regresar. Él nos perdona, nos limpia, nos rescata. Confía en eso, descansa en eso, mi amado hermano. Y también que eso te impulse para seguirlo. Dios sabe que todos lo vamos a abandonar. Dios nos perdona cuando volvemos arrepentidos. Y número 3, Dios nos usa aún a pesar de lo que somos. Lo más impresionante de esto es que estos discípulos que se iban a escandalizar, que lo iban a abandonar, Jesús les dice, pero yo volveré delante de ustedes después de que haya resucitado. Nos veremos en Galilea y los voy a usar, los voy a transformar. Oye, ¿de qué me estás hablando, Jesús? ¿Cómo vas a encargarles la misión de llevar el evangelio a estos 12? A estos 11, porque uno te traicionó, otro te negó, 10 salieron corriendo, solo uno se quedó ahí. 9 salieron corriendo, uno se quedó porque tenía conectes, tampoco es que fuera el más valiente. ¿Cómo vas a seguir confiando en ellos, Jesús? Jesús les dice, voy a volver y nos vemos en Galilea. Me encanta, porque así es Jesús. Nos usa a pesar de lo que somos. Nos escoge a pesar de lo que somos, a pesar de que sabe de qué pie cojeamos, a pesar de que sabe que vamos a fallar. Nos confía una misión, porque no depende de nosotros, depende de su Santo Espíritu que viene, nos perdona, nos transforma y nos da poder para realizar la misión que Él nos va a dar. Cuánta gracia de nuestro Señor, cuánta sabiduría, cuánto poder, cuánto amor. Confiemos en Él, mi amado hermano. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque aunque tú sabes que te vamos a fallar, nos perdonas, nos recibes cuando volvemos arrepentidos y nos das una misión de continuar tu obra. Permítenos regresar a ti siempre y obedecerte en todo lo que hacemos. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.